Muy buenos días, queridos estudiantes, fungicultores, empresarios, creadores de un nuevo sistema, una nueva vida a través de los hongos, a través del mundo fungi. Hoy estamos con un fantástico próximo doctor, nos acompaña desde Venezuela. De verdad que todos mis respetos para toda su carrera profesional, para todo lo que hace por este mundo fungi. Es, como les digo, nuestro profesor, Eduardo Chalbó, biólogo, y pues biólogo como pregrado, pero ya ha hecho una cantidad de estudios y aportas de ser doctor en biología. Ahora nos cuentas bien todas tus especialidades, por favor, Eduardo. Y hoy vamos a hablar de los métodos alternativos de composta en champiñón. Y más adelante vamos a tener otro programa fantástico en donde nos van a contar cómo podemos cultivar los diferentes hongos de los cuales estamos teniendo conocimiento, que nos sirven tanto a nivel nutricional como a nivel medicinal. Hoy nos concentraremos en la composta del champiñón para que cada vez sea más amigable con el medio ambiente. Así es de que muy buenos días, Eduardo. Estamos en especial yo muy contentos de tenerte acá. Sigue, por favor. Agradecido con esta invitación por la Federación Nacional de Fungicultores de Colombia. Bien, en esta oportunidad participando con su cátedra de formación del canal de YouTube de la Federación, un aporte con respecto a los métodos alternativos de la composta, el champiñón. De formación en el cultivo de champiñón, un curso de 3 semanas en el que tratamos de abordar las metodologías convencionales y modernas en lo que es la producción de hongos comestibles, en este caso el género Agaricus, contemplando al champiñón, al portobelo, al crinchi y el champiñón del sol. Hongos comestibles y comestibles medicinales por su aporte en algunos betaglucanos que regulan el sistema inmunológico, y hoy día el champiñón tiene gran importancia por ser una alternativa con el Alzheimer. Hay ciertos metabolitos que se sabe que actúan directamente sobre pacientes con Alzheimer. Bien, comenzamos. Primero, con que los sistemas alternativos de composta en el mercado han venido reflejando que tienen y marcan la pauta con respecto a la sustentabilidad de la producción del champiñón. El método tradicional, desde la elaboración del sustrato del champiñón, hablamos de la composta tradicional y la composta sintética, lleva un ciclo de duración hasta su tercer ciclo, que es en el que se dice que las alpacas están sanas, se mantienen sanas y estamos libres de contaminaciones de 70 días, en un margen o rendimientos de 26 kilogramos por metro cuadrado. Hablamos en el manejo del método de siembra por bolsa o el sistema francés, hablamos de 4 alpacas para establecer un metro cuadrado de superficie de fructificación. Si dividimos 26 entre 4, estamos hablando en promedio de 8 a 9 kilos por alpaca. A una eficiencia biológica. Te hago una pregunta. ¿Sí? Tú nos estás mostrando algunas imágenes porque está quieta la pantalla. No, estamos en el diagrama. Okay. El diagrama de las oportunidades en relación al rendimiento. Eso cómo se traduce en números para el productor. Nosotros cuando manejamos... No la estamos viendo el diagrama, estamos viendo aún el primer pantallazo. ¿Ahora? No. Ya.
Déjeme solventar acá que no sale deme un momento, que las compatibilidades a veces sí sale la tabla. Ahora sí, ya salió. Gracias. Okay. Sí, es un tema del Windows 7, 10, 11, sí. La computación. Bueno, a este diagrama, los sistemas de cultivo, igual con los hongos adaptógenos a los que tenemos interés en aprender a cultivar, como es el melena de león, el shiitake, el ganoderma, nosotros nos debemos enfocar en tiempo, rendimiento, eficiencia biológica e inclusive la división entre la eficiencia biológica y el tiempo, que nos da la tasa de producción. Son nuestros indicadores de que nuestro sistema de cultivo y el hongo que nos interesa cultivar está dando buenos frutos. Y en relación a ello también el costo de producción de 1 kilogramo. Eso que nos refleja en el mundo del champiñón, el método tradicional hoy día se sabe que para la industria tiene un costo entre los 3 a 4,5 dólares por kilogramo. Si lo llevamos a peso, hablamos de los 25 kilogramos, 25,000 pesos el kilogramo, producirlo. 25, 17,000. Hay sistemas alternativos, como reflejamos en la tabla, y es lo que buscamos capacitar a nuevos productores, en los cuales nosotros reducimos el tiempo de producción por el método que es la elaboración del sustrato, la composta, los rendimientos que se asemejen más al método tradicional, al método tradicional y al método sintético de composta por procesos de fermentación. Y con ello mantengamos buenos balances en la eficiencia biológica, es decir, cuántos kilos de hongos se sacan por kilogramo seco de sustrato. En esos balances, hoy día se manejan métodos de sustrato no compostado. Asimismo, métodos de sustrato compostado frío. Cuando hablamos de sustrato frío, hablamos bien o trabajo con estiércol directamente, al cual solamente desinfecto por métodos térmicos, por vapor o bien por esterilización, o trabajo con sustratos que pongo a compostar, pero en los que no requiero de estiércol, una fuente de microorganismo que viene de el estiércol de caballo o el estiércol de gallina, en lo que reduzco la emisión de dióxido de carbono y de amonio al ambiente. De ello es que se reducen los tiempos para manejar estas materias primas y lograr balances, rendimiento por metro cuadrado similares e inclusive que entran en competencia con los rendimientos del método tradicional. De allí que han surgido los sistemas basados en desechos de cereales, de granos, como el sistema de producción de hongos satélites, que es el SMPS, en el que en 47 días yo llevo en 3 o 4 días la preparación del sustrato y el resto del proceso es la incubación del micelio en el sustrato y sus respectivas cosechas, al menos 1 o 2 de estas, logrando un promedio de 14 kilos por metro cuadrado. Eso entre 4, que es el número de alpacas que establecen 1 metro cuadrado, pues nos da relaciones entre 7 y 8 kilogramos por alpaca, bolsa de producción. En eficiencia biológica, superando el 1 a 1, es decir, 1 kilo de hongo por kilo de sustrato, llegando a márgenes de hasta el 178, 177%.
a un costo de producción de $4 por kilo. Si vemos otros sistemas, tenemos el sistema completo de producción de hongos en sitio, que se basa en cascarilla de arroz, desechos de borra de café y algunos otros cereales como es rastrojo de trigo, rastrojo de maíz, en los que sube un poco el tiempo de producción, el ciclo, a 75 días porque requiero de un compostaje. De estos métodos resalta el método de la compañía Fungiglus, que se basa en solamente el pasto de elefante y el bagazo de caña, que se pone a un proceso de compostar por 10 a 11 días, dando rendimientos en relación por metro cuadrado de 21 a 22 kilogramos por metro cuadrado. Hablamos por alpaca de entre 8 y 7,5 kilogramos por alpaca, a una eficiencia biológica de una relación 2 a 1. 2 kilogramos de hongo fresco por kilogramo de sustrato seco, abaratando en costos, en lo que esa relación de producción lleva a un costo por kilogramo de entre 1 a 2 dólares para el productor. Luego de allí tenemos a base de césped, gramíneas, pastos, en los que también abarato el tiempo de producción, como es el método colombiano, de bagazo de caña y rastrojo de maíz, bagazo de caña y pasto, como también rastrojo de maíz y borra de café, en lo que los rendimientos van aumentando, reduciendo el tiempo de descomposición en liberación de gases de invernadero, dando una relación de entre el 26 y 27 kilogramos por metro cuadrado, manteniendo la relación de 8 kilos por bolsa, 8 a 9. Y las eficiencias biológicas en relaciones entre 3 kilogramos por cada 2 kilogramos de sustrato seco, es decir, 1.5 por cada kilogramo seco de sustrato, y abaratando en costos con respecto a la producción masificada a un costo por kilogramo de entre $1 a 0,75 dólares por kilo fresco. A esto es lo que la tecnología de sustratos alternativos, procesos de composta alternativos, están llevando al cultivo de champiñón a la vanguardia, que son los temas que lo han debilitado desde el 2012, que son las medidas con respecto a protección ambiental y sus rendimientos, en lo que el champiñón ya a estas metodologías de elaboración de su sustrato se puede manejar en márgenes industriales, semi-industriales, como se hacía desde el año 70, como también semi-artesanal, es planta de cultivo, que son un grado mayor a artesanal, pero que aún no llega a una producción masiva, con grados de inversión tecnológicos que pueden llevar al cultivo de champiñón desde cero a cualquier persona en un espacio rural como en un espacio urbano, sin problemas sanitarios, sin gases de invernadero y a márgenes de cultivo en los que para Latinoamérica podemos entrar en competencia para la exportación de esta variedad de hongo. Algo que para acá en Venezuela, la misma Colombia, Ecuador, Perú, mantienen márgenes de costo al consumidor de alrededor de los 8
a $10 por gramo. Y es por el desarrollo tecnológico que está implicado en la producción y que su mercado se ha venido abordando a pequeños productores y fungicultores basándose en depender del monopolio de empresas en sus países, las cuales establecen el mercado de las bolsas de cultivo, y para ese tipo de rubros se maneja como una caja negra, algo que el cultivo el cultivo del melena, el ganoderma, al tener condiciones tan variadas para su optimización de producción, siempre su concepción parte desde el manejo artesanal para irlo escalando. Y de hablar de una producción industrializada, pues es algo que las tecnologías de industria aún no manejan y abaratan bien para su producción masiva. En caso contrario, se estableciera igual que es este rubro, con un manejo de un mínimo de adquisición de bolsas de entre las 90 a 120 y establecer salas de ese amplio para poder manejar esa amplia cantidad de bolsas. Entonces, nosotros en nuestro curso de cultivo de champiñón y aquí a la paleta de la cátedra de la federación, pues hacemos una pequeña recopilación de todas esas metodologías para ese productor interesado en este rubro, caiga en: yo me encuentro en tal espacio, tengo accesibilidad a tales rubros, tales desechos. Bueno, vamos a ver qué alternativa de compost con una producción de champiñón. Bueno, a estas alternativas tenemos que la tecnología novedosa, no tan nueva, pero sí importante para este momento que vivimos con respecto a la protección ambiental, es de gran importancia y un gran aporte, como es los sustratos no composteados para la producción del champiñón. Este desarrollo de la CNC, sustratos no compostados, nos establece que, aunque se encuentra en infancias, es una alternativa en la que nos permite grandes cantidades abordarnos a un desarrollo desde pequeña escala y ir asegurando una producción con una sustentabilidad al ambiente, algo que a toda actividad debe ser lo primordial, porque la economía no solamente debe ser sustentable para nuestras actividades socioproductivas, sino también para el ambiente. Este es el primero y el pionero en este tipo de investigaciones, el doctor Daniel Rose. Él se encuentra en la Universidad del Estado de Pensilvania de Estados Unidos y ha tenido una vida de investigación de grandes aportes con la Universidad de Veracruz y el Instituto de Ecología del Sur, el UNESUR de México, con el profesor Rigoberto Gaitán, investigadores y productores de todo este auge de los hongos comestibles desde los años 70. A lo que es el método tradicional del cultivo del champiñón, la producción comercial depende de varias materias primas que deben compostarse en dos etapas. Una que conocemos, la fase 1 o la fase aeróbica, de fermentación aeróbica, en la cual se pierde la mitad de la materia prima en forma de gases de invernadero. Luego tenemos la fase 2, y para algunos autores la consideran fase 2 y fase 3, porque es donde establecemos un sistema de composta controlado al someter el sustrato a
un proceso de pasteurización por vapor por largo tiempo. Hablamos de un proceso de entre 6 y 8 días en lo que lo incubamos a una temperatura entre los 50 y 60 grados, manteniéndolo para seguir liberando y desdoblando el sustrato, liberando en ello más gases de invernadero, como es amonio, y lograr que se termine la transformación de esa materia orgánica, como era la paja, el rastrojo, en una materia vigorosa para el champiñón, que es la convencional composta. En ese proceso, nosotros después es que le damos la pasteurización por 48 horas en equipos de gran tamaño, en lo que partimos de la fase 1 de un manejo mínimo de 1,5 toneladas de materias primas. La introducimos al túnel de pasteurización en una relación de que de esa tonelada van a quedar alrededor de unos 400 o 300 kilos, para después comenzar su distribución a una relación de bolsas o alpacas de 12 kilogramos inoculadas con el 3% de peso de micelio en grano, que dependiendo de la variedad van a ser los rangos de producción aparte. Tenemos la variedad BL40 y la Silverware, que se usan para el cultivo de champiñón en casi toda Latinoamérica y nos dan promedios de producción, la BL40 entre los 8 y 14 kilos por alpaca, por alpaca, y la Silverware, que nos da en promedio entre 3 y 6 kilogramos por alpaca. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es que la BL40 es más sensible a virus y contaminaciones, mientras que la Silverware pues no es tan sensible, es más resistente a factores de contaminación como son virus, bacterias y hongos. Entonces es algo en el que caemos aparte en que hay que producir grandes volúmenes para poder llevar el cultivo de esta variedad. Eso se traduce en un ciclo de todo el proceso de llevar el cultivo del champiñón en promedio de 120 días bajo el método tradicional. Si lo basamos desde yo recolectar el champiñón, bien sea de la naturaleza o de supermercado, lograr el aislado, llevar la preparación del sustrato, nosotros vemos acá que eso se traduce hasta agotar la bolsa en un promedio de 187 días, estabilizándose en una fase productiva de 120 días en los ciclos que cada 7-8 días voy a estar teniendo producción, luego 4 días de recuperación del micelio en el sustrato para después comenzar a un proceso de inducción por 4 días más y así en 5 días más se vuelve otra vez a iniciar el ciclo de comenzar a fructificar en nuestras alpacas. De ello, hablamos de 120 días porque estoy en condiciones controladas en las que yo puedo llevar una bolsa hasta su agotamiento, es decir, sacar entre 6 y 7 cosechas de la bolsa en un promedio de cada 15 a 16 días. Pero estas alternativas, como es el manejo de sustratos no compostables, estériles, hay varios investigadores que han venido estudiándolo y evaluando su relación en economía de producción, método y ambiente. Y en eso, aunque ya hay alternativas y se establecen como estables, no se da una respuesta con respecto a la producción industrial. Es por ello que para muchos se desconocen de todas estas alternativas e inclusive alternativas que no nacieron en Estados Unidos, nacieron en México, nacieron en Colombia, Argentina y hasta acá en Venezuela, que estamos en adaptación de formulaciones para evaluar en relación a las materias primas
que tenemos acceso, producto de la actividad del cacao, del chocolate, del bagazo de caña, diferentes tipos de rubros que generan desechos que terminan siendo un problema sanitario en la agricultura, pero que pueden tener potencial para este tipo de rubro. De ahí es que en algunos años es que esta alternativa es la que sustituirá al método tradicional. Bien, por su eficacia, relación a la protección ambiental y las alternativas que nos da en relación a los desechos puntuales que tenemos en nuestros espacios geográficos. Cada país tiene una diversidad puntual y actividades agrícolas que entra la investigación y el ensayo de estos tipos de desecho. Pero ¿cuándo comienza esto? Pues desde 1962, casi que a la par, cuando se establecen los métodos tradicionales para arrancar la producción industrializada. Es decir, cuando comienza la producción del champiñón en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y esto basándose en primero fue tiol con mezcla de rastrojos y el ensayo de manejar estiércoles fríos. Seguido de ello, Lehmann con la adaptación de las propuestas de Thiel, pero basándose en evaluar el pH y el contenido de nitrógeno de los desechos que se iban a implementar. Asimismo, el grado de nitrógeno que quedaba en el estiércol de caballo tras su hidratación, su lavado para quitar las tantas trazas de urea presentes en él, su secado y su esterilización o pasteurización. Luego tenemos a Hülker, que comienza con el uso de métodos de esterilización con suplementación de fermentados, es decir, los primeros indicios de usos de materias primas como desechos de la lombricultura, la parte sólida de las lombrices. Asimismo, condiciones de sembrado aséptico con el uso de micelio en grano. Recordemos que la invención del micelio de cultivo, el inóculo, la semilla, el micelio en grano, viene desde un avance de 1963 en Francia y en Japón, en lo que se dieron las primeras pruebas del uso de granos estériles para ser inoculados con micelio. Previamente a esto, nos basábamos en inocular troncos, cartones, para obtener esa semilla con la cual inocular nuevo sustrato o manejar sustratos agotados para inocular nuevos sustratos. Ese avance nos permitió duplicar producción porque estábamos trabajando con micelios envejecidos, mientras que la invención de la elaboración de un micelio en grano con granos estériles dio el avance de trabajar siempre con un micelio renovado. De ello, para 1971, Juan Patricio San Antonio establece sustratos por semilla de hongo, en lo que se establece la implementación de la cobertura a base de granos y desechos como la borra de café, para establecer para esta metodología una alternativa al uso de la turba y coberturas alternativas que se elaboraban para la época, también siendo él el padre de la alternativa del uso de la fibra de coco y la borra de café como cobertura para el cultivo del champiñón. Luego tenemos en el 78 la obtención de hongos de buena calidad basándonos
no en un uso directo del estiércol de caballo por procesos de lavarlo, dejarlo secar y sumarlo a la mezcla y luego pasteurizar el sustrato final, sino el uso directo del estiércol de caballo como sustrato. Esto se conoce como el cultivo frío y en ello su aporte es la mezcla del estiércol de caballo con un suplemento como la turba para mejor retención de humedad y establecer un mejor anclaje del micelio en él como matriz. De esto, MEC hace sus ensayos con el portobelo y hoy día se sabe que esta metodología se usa para otros tipos de hongos, como son los hongos psilocíbicos, pero para el portobelo permite eficiencias biológicas de relaciones mayores al 1:1, es decir, más del 100%. Con el champiñón sí no logra un buen anclaje porque recordemos que su micelio endurecido, cuando se coloca la cobertura, no es tan firme y robusto como el de el portobelo. Igualmente, la forma de rastrillar con el portobelo es diferente a la forma de rastrillar con el champiñón. Los peines son más grandes que con respecto al champiñón. En champiñón solamente rayamos la cobertura. En portobelo rayamos cobertura y el sustrato. Para el 99, Acus y Guya establecen una relación de cultivo por producción hidropónica a la implementación de agentes de retención de humedad. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando hasta antes de este hallazgo, de esta implementación? Que había exceso de humedad y el exceso de humedad traía pérdidas de entre el 30 y 35% de las bolsas a producción, o que los cultivos no lograran pasar de la tercera oleada por la acumulación de agua en las bolsas. Eso era un factor de acumulación de contaminaciones bacterianas y de algunos hongos espurulantes que se ven favorecidos por condiciones de alta humedad. En ello establece la implementación de la perlita y de la roca volcánica. Asimismo, la suplementación con sacarosa, sulfato de amonio, nitrato de potasio y otros minerales. Hoy día, Acus es lo que manejan en la metodología del cultivo de hongos descomponedores terciarios, como vienen siendo los hongos psilocíbicos. Es la formulación que partió en la investigación del cultivo del champiñón, pero su optimización en efecto de mejor retención de humedad, mejor desarrollo del micelio, composición de minerales en su formulación, permitió alternativas de hongos que no requieren de cobertura para su fructificación. De allí resaltan luego hacia Latinoamérica los trabajos del profesor Sánchez del INECOR en Veracruz, México, con Daniel Roche de Pensilvania. Asimismo, con García Hernández y los diferentes trabajos de investigación a nivel de maestría y doctorado en relación a formulaciones alternativas con mejor ajuste en relación a humedad, composición en nitrógeno y eficiencia de producción. En lo que 2001, 2002 y 2005 se comienza la implementación. Primero, la adaptación de una formulación que se usa para el shiitake, el cultivo del shiitake, como sustrato directo para el cultivo de champiñón. Es decir, un método de cultivo en el que, como en el champiñón ostra, el pleurotus y el shiitake, yo simplemente busco mis materias primas secas, las mezclo, les doy una adecuada hidratación y luego las puedo bien pasteurizar por
6 a 8 horas, o bien las puedo esterilizar con un autoclave por un promedio de 2 a 3 horas. Y en ello yo reduzco el tiempo de la producción del champiñón en toda su fase de 187 días a simplemente 67 o 80 días desde la elaboración de su composta hasta la sexta cosecha. Eso es parte de su innovación, en lo que en sus márgenes y ensayos aprovechó en primero con el portobelo y el crinchi, asimismo pequeños ensayos con el champiñón, estableciendo márgenes de eficiencia biológica de entre 130 y 168%. Es decir, se rompió la barrera del 1 a 1. Es decir, es una alternativa sustentable para producción. Esta alternativa aprovecha aserrín de sino, mijo, centeno, turba o borra de café, alfalfa molida, salvado de trigo y carbonato de calcio. Algo que son materias primas, desechos agrícolas que se encuentran en prácticamente toda Latinoamérica. En Venezuela no contamos con aserrín de encino, pero sí podemos trabajar con algunas maderas blancas como el roble, el albo, para este tipo de formulaciones. Luego, el otro aporte lo hace García cuando tratan de equilibrar esas formulaciones para que todos puedan aprovechar materias primas que llegan a ser desechos no agrícolas, sino agroindustriales, como es los desechos del cultivo del café, los desechos producto de la producción de alimento animal, como son los pastos. De allí, en lo que la prueba con materias primas de alto nivel de nitrógeno, como es la pulpa de café y el pasto, como formulaciones de suplementar a la formulación de 2001, aumentaron la producción y mejoraron la eficacia, los rendimientos a esta alternativa. En lo que estos dos trabajos podríamos decir que establecen las bases para rendimientos de casi 22 kilogramos por metro cuadrado, es decir, 8 kilos por alpaca, y en reducción de costos por lo masivo que son estos desechos de producción, ya estamos hablando de entre 1 y 1.25 dólares el costo de producción de 1 kilo. Luego tenemos el trabajo de García, en el cual él aprovecha la vermiculita, la vermicomposta. La vermicomposta es un término que se usa para hablar de la fase sólida que queda de la cría de lombrices, de la lumbricultura. Es una formulación de tierra de lombrices con tierra negra y es una materia prima que, bien, este trabajo reflejó eficiencias 1 a 1. Sin embargo, los árabes que le han venido haciendo seguimiento a esto, como Abdul Dahdouh, que es un investigador de una comercializadora turca de producción del champiñón, ha determinado que el manejo de la vermicomposta es mejor alternativa como cobertura que como sustrato. En lo que la formulación de Sánchez del 2001 como sustrato y este trabajo de García y colaboradores del 2005 nos establece la óptima formulación de cobertura para así manejar márgenes de producción de relaciones por bolsa de entre 8 y hasta 12 kilogramos por bolsa de hongo. Algo que a la metodología de producción industrial pues llega bien, y
que a estos procesos yo puedo trabajar a nivel de ensayos de 20 kilogramos, 200 kilogramos, si tengo el equipo para tanto volumen a pasteurizar o esterilizar. Algo que con los métodos tradicionales no puedo abarcar porque requiero como mínima cantidad, porque se necesitan procesos químicos, biológicos y físicos, cantidades no menores a 1,5 toneladas. De estas investigaciones, diríamos, los pioneros resaltan luego los trabajos en continuidad de las investigaciones de Royce Dawes en Pensilvania por el posgrado de cultivo de hongos en Pensilvania, en la Universidad del Estado de Pensilvania. Burchard, Marker y Mamiro siguen estas investigaciones y establecen otro punto en el cultivo del champiñón. No es solamente su composta, su sustrato, sino también el micelio. Y es allí donde Burchard hace investigaciones con respecto a qué estadio óptimo debe tener el micelio para ser tan eficiente sobre materias primas que no están desdobladas, no están tan libres como lo hacen cuando están compostadas. Pues la particularidad de los trabajos de Burchard es que se hace primero una suplementación con altos niveles de azúcar al grano. Se trabaja con un grano lo más fresco posible para que el micelio pueda estar tan activo y pueda llevar un ciclo de cultivo en sustratos no compostados. De ello, en lo que estableció que se debe cuidar tanto el micelio como la formulación del sustrato. 102 bases que en todo lo que es el recorrido de la fungicultura, todo hongo son sus prioridades, sustrato y su comportamiento, el micelio, como es, qué tan joven es, cuántas veces ha sido propagado, el repique de un repique de un repique, y la vigorosidad. Entonces, a eso es lo que él se suma en sus aportes, bien al champiñón, como también en cómo elaborar micelio eficiente y efectivo para la producción. Marino establece luego un ensayo de suplementación del método de Sánchez del 2001 para la eficiencia en relación a la cobertura y la formulación del sustrato. En lo que el trabajo de García, que hablamos de 2005, y el trabajo de Marino fueron las bases para que la industria turca comience ensayos de planta piloto de producción en base a este método de producción. Y en lo que han reflejado a la industria que se puede tener conciencia ambiental con el cultivo de champiñón y lograr los márgenes que el método tradicional nos da. Pero ahora, bien, habiendo hecho este recorrido histórico de los procesos de cultivo de alternativa del cultivo del champiñón, ¿cómo los podemos abordar en Latinoamérica? Bueno, creo que después de los avances de Sánchez, uno de los primeros pioneros y que se lanza en alternativas de vamos a escalarlo a producción industrial y en lo que gran parte de Colombia ha venido manejando esto como método de composta, es la patente de Suárez, de Jorge Suárez del 2011. Una patente en la cual él establece el proceso de compostaje rápido de materias primas vegetales. Esto resalta porque al utilizar cortes frescos de pasto, como son ciertas gramíneas, el pasto normal y el bagazo de caña, yo puedo llevar un proceso de fase 1 y fase 2
de compostaje, no en un ciclo de 22 a 28 días, sino solamente en 10 días. Es decir, 6 días en los que llevo mi compostaje de una fase aérea abierta, de una fermentación aeróbica, afuera en patio, y 4 días de compostaje en un túnel de pasteurización. Esto, para lo que él plantea, es a niveles de escalamiento industrializado. Ya hoy bien se ha sabido y se han visto experiencias de productores colombianos en lo que lo manejan, en lo que es túnel de pasteurización, adaptar equipos para consolidar túneles de pasteurización pequeños de capacidades de 200 kilos para el manejo de este método de elaboración de composta. No entra como composta tradicional porque no estamos trabajando con estiércol, ni tampoco lleva un proceso de compostaje tan elaborado como es los métodos tradicionales, con composta a base de estiércol de caballo y rastrojo de trigo, y la otra que es a base de gallinazo, rastrojos y suplementaciones. Entonces, a estas alternativas, lo que es importante es a qué relación de pasto de elefante y bagazo de caña voy a trabajar. Él lo que patenta no es una formulación directa o dinámica en lo que tanto de pasto, tanto de bagazo. Él cae en relaciones de 3 formulaciones en relación al porcentaje de las 2 materias primas básicas. ¿Y esto en función de qué? Bueno, en función de la época del año y en función del tipo de desgaste que tiene el suelo del cual provienen estas 2 materias primas. Lo importante es que sean frescas, pero ¿en qué hace referencia a eso? En que la composición del pasto y la composición del bagazo varían, por lo que para las formulaciones él establece 3 en relación a la parte en la zona donde él se encontraba, que era Barranquilla, pero a lo que han indagado ensayo en diferentes partes de Colombia es que se establecen 10 hasta 20 formulaciones diferentes en relación al periodo del año y también en relación al desgaste que tenga el suelo, ya que ahí va a reflejar la composición de nitrógeno y de minerales en estas materias primas que pueden ser o muy elevados o muy bajos dependiendo de la época del año. Entonces, para este manejo, nosotros bien partimos de una formulación básica de una relación de 45% peso-peso de pasto de elefante a una relación de 55% de bagazo de caña. Seguido de ello, una suplementación de cada uno en una proporción del 9 al 8,5%. Como vemos aquí en la formulación, las 3 formulaciones alternativas, él establece que bien, si yo me manejo en una formulación de materias primas de una época de sequía, yo debo manejar un mejor ajuste del pH, en lo que mayor cantidad de yeso. Si yo estoy en una época de invierno, yo debo agregar menos yeso, por lo cual es un ajuste de menor cantidad de yeso, para que el pH mantenga sus óptimos entre un pH 7,7 a 8,5, para que en el proceso de fermentación se vaya dando la liberación adecuada y los desdoblamientos adecuados de la materia prima por la infección del sustrato por actinomycetes. Son cierto tipo de bacterias que y hongos que afectan a la composta y van a dar un desdoblamiento. Asimismo, elevar la temperatura del sustrato. Luego de allí,
lo que me queda es al proceso de composta. Esto, aquí vemos la relación de carbono-nitrógeno. Esta formulación nos da una relación de 33 partes de carbono por parte de nitrógeno. Y en lo que es el contenido de ceniza del 17 al 18%. Asimismo, un inicio de la formulación a un 70 a 80% de retención de humedad. Datos que a la composta tradicional cuesta para equilibrarla durante el proceso de compostaje, como también a lo que es la composta sintética, si ella desde su fermentación abierta y su pasteurización en el túnel de pasteurización difícilmente alcanza los 65 grados centígrados para poder llevar un control de los microorganismos allí presentes. Eso es lo que la innovación de este método es que con 2 materias primas básicas yo puedo llevar el proceso. A lo que es el escalamiento, pues al desarrollo industrial, un manejo de pilas entre 1.8 metros de alto por 1.8 metros de ancho. Entonces, en ese balance es un promedio, digamos, para un ensayo con este sustrato, mínimo entre los 200 y 600 kilos de materia prima. En relación a la liberación de gases de invernadero final, en lo que es una comparación entre el método convencional y el método tradicional. Bueno, es que son los métodos, hablamos sintético y tradicional. Trabajar solo el estiércol y el bagazo. Por eso que me dicen, no, pero sería tradicional. Depende. Tradicional serían métodos tradicionales, porque son 2, el industrial y el artesanal. Entonces, de ello, nosotros vemos que hay ventajas en tiempo con respecto a su preparación. Con referencia a fenómenos de deshidratación, tamaño de partícula y la hidratación que hay que darle durante las fases, no hay tantos riesgos en los controles que hay que hacer. No hay sobrehidratación, hay un tamaño, no hay hidratación ni deshidratación del sustrato. Asimismo, hay un tamaño del sustrato en el cual es efectivo tanto para el champiñón como para el portobelo. El nivel de nitrógeno inicial viene siendo entre 1,2 a 1,3 nitrógenos totales efectivos. Lo que es el nivel de nitrógeno amplia, que es cuando ya está para ser efectivo, ese inicio de la fermentación. Cuando sale para ser sembrado es 1,6 a 2. Es decir, la composición idónea para el champiñón. Que esos son los márgenes que producto de la compostada, pues buscamos el 1,1 y el 2,5 en porcentaje de nitrógenos totales de las compostas tradicionales. El nivel de ceniza, uno de los problemas que tiene la formulación tradicional es que tiene alto contenido, mientras que hay niveles balanceados. Es decir, el hongo no se va a ver saturado por los niveles de minerales en la formulación. La máxima capacidad de agua de retención es del 80%. No hay presencia de lixiviados, es decir, no va a haber retención de humedad, ni tampoco va a haber emposamiento de agua dentro de las bolsas empacadas. La humedad de pasteurización tras su proceso de desinfección queda en relación al 70-80%. El pH final es un pH óptimo entre 7.5 y 8, algo que es complicado equilibrar en los métodos tradicionales. La humedad de siembra queda al 75%, es decir, el hongo cae directamente para comenzar su proceso. No quedamos por exceso o faltantes. Y el insumo en materias primas secas es el 55%.
Pero es la mitad que las materias primas que se requieren para el champiñón, claro, pero la mitad que se usa se convierte en casi el 100% en micelio y en hongo, mientras que en los métodos tradicionales el 50% se convierte en una relación del 50% se convierte en hongo, solo el 25% en fructificación y todo lo demás es gas de invernadero. En relación a la emisión de gases, nosotros solamente tenemos una relevancia de emisión de la mitad de lo que emite el método tradicional. Es buena, pero no perfecta. Aún hay niveles de contaminación en relación al hongo. Al hongo en el sustrato. Como en todo proceso, es el nivel del hongo que transforma la materia prima en gases de invernadero que van siendo dióxido de carbono, monóxido y amonio, pero a niveles en base al proceso. La eficiencia de compostaje vemos que va siendo de un 85%, algo que en el método tradicional óptimamente se logra el 55%. Es decir, perdemos el 50% como gases de invernadero y aparte, solamente la mitad de lo que quedó se transformará en un sustrato adecuado para el champiñón. Pero esta patente, ¿en qué se basa? Bueno, en esas dos fases, en lo cual se mezclan las materias primas, se arma la pila, como en el método tradicional, y se hace una suplementación a una relación del 8 al 10%, dependiendo de la época del año en que me encuentre, para establecer mi formulación, entre el 8 y 10% peso de yeso. Luego de allí armamos la pila, pasan 2 días, desarmamos y al 7º día comenzamos a humedecer, de ser necesario, que no pasa, la composta queda en buena relación, para después pasar a nuestro sistema de pasteurización, que allí pues sí caemos, porque el desarrollo de esta tecnología es para poder abordar la industrialización, pues en la implementación de un túnel de pasteurización. Pero hoy día el fundamento de un túnel de pasteurización son equipos que podemos construir en base al uso de una cava de un sistema de transporte de alimentos refrigerados, una cava fría, lo que llaman un cuarto frío. De allí, con una buena caldera, pues podemos manejar un sistema de pasteurización como es un túnel para llevar el buen control de nuestro sustrato durante un periodo de 4 días, 3 días y el último día 24 horas a 75 grados centígrados. ¿En dónde está el procedimiento que contempla? Que la materia vegetal es una materia prima fundamental en base a pasto fresco y picado. La materia verde es una composta de un nivel de proteico de casi el 15%, que es un complemento de un pasto de corte como es el bagazo de caña y el pasto de elefante. Lleva un ciclo en lo que es el compostado de solo 10 días y contiene unos porcentajes de nitrógeno entre el 1.2 y el 1.5 con relación a las materias primas, es decir, cómo inicia el sistema. Y al final se condensa manteniendo un balance entre 1.8 y 2% de nitrógeno total. No hay emisiones de olores pestilentes, es decir, no hay producción de gases de invernadero tan elevada, por lo que es eficiente en espacios rurales, rurales y semiurbanos. El nivel de contaminación es de un 40 al 50% menor en relación a dióxido de carbono y amonio, y la combinación de estos pastos va a ser variada en relación a la época del año. En lo que va el pasto de elefante va entre un 45 a 75% y el bagazo de caña entre un 25 a un 55%. Al iniciar no requiere humedación
hidratar el sustrato previamente porque buscamos que la actividad de ciertos microorganismos que se encuentran en el aire, al ver esos azúcares libres, comience su proceso de activación. El método de estiércol frío. Este es un método muy conocido por los productores de hongos silicílicos, en lo que usamos estiércol de caballo como materia prima y algún agente de ajuste de pH y de humedad, como es la vermiculita y el yeso. En lo que partimos del estiércol de caballo, se remoja para eliminar el exceso de nitrógeno en el composto y asimismo también desdoblarlo, porque debemos obtener una pasta del sustrato que esté a libre disposición, producto de la actividad del hongo, del caballo, en hacer el estiércol. Luego de esto, de haberlo remojado, con esto escurrimos para eliminar el exceso de dióxido de carbono y de amonio. Una vez de esto escurrido, vamos a proceder con su secado, una disposición al sol. Luego de ese secado, lo podemos mezclar con acerrín o rastrojo de trigo y de allí lo que nos queda es empaquetarlo. Podemos ajustar el pH con una relación de 3 al 5% de yeso, se mezcla y allí lo que nos queda es empacarlo en botellas. De este proceso, que es el habitual, agregamos entre un 10 a 15% de vermiculita como agente de retención de humedad. Mezclamos bien nuestra formulación para después hidratar a una relación 50%. 50% volumen peso. Si el sustrato pesa 30 kilos, vamos a agregar 15 litros de agua. Una vez humedecido, hacemos la prueba del puño. Agarramos una cantidad de sustrato y evaluamos si gotea o chorrea. Si gotea, hay buena humedad en el sustrato. Si chorrea, nos pasamos de agua y lo que podemos es agregar más de nuestra formulación seca para comenzar con el empacado. El empacado lo podemos manejar a cualquier volumen. Esto, a lo que es el método con los hongos silicílicos, manejan estas botellas, pero bien, nosotros podemos manejar directamente bolsas de hielo para armar directamente una alpaca. Aquí el ensayo fue con a una esterilización por 1 hora, 2 horas. Esta fue a baño María, en lo que el termómetro está pendiente de que lograr una temperatura de los 95 a 85 grados centígrados y estuviera por un tiempo máximo de 2 horas. Hablamos de 140 grados Fahrenheit, eso es alrededor de los 65-75 grados centígrados. Se deja allí por 8 horas. A esas 8 horas esperamos que enfríe y luego procedemos con nuestro empacado. En lo que es el método de hongos alucinógenos, pues esto va directamente con un monotubo. Ya con el champiñón establece que nosotros aquí pues distribuimos el sustrato, colocamos nuestro micelio y luego de su incubación, cuando ya el micelio invada hasta la superficie del sustrato, colocamos nuestra cobertura. En el curso hablamos más de esto en relación a una formulación efectiva, que es la más conocida artesanal, es formulaciones 1 a 1 de borra de café y fibra de coco. A lo que es el método de Sánchez, que es el que se está buscando industrializar, le hablamos el método de sustrato alternativo en base al del cultivo del champiñón, del shiitake, Lentenula edodes, pues esto lo que nos establece su practicidad es que no requiero de lavar estiércol de caballo
para hacer la formulación, sino que una mezcla sencilla de todos los secos. Mijo al 29%, acerrín de sino al 28%, salvado de trigo al 9%, centeno al 8%, turba o borra de café al 8%, harina de alfalfa, harina de soya al 4% cada uno, y por último ajusto el sustrato, el pH, con un 10% de carbonato de calcio. Pudiera también ajustar en esta etapa en la hidratación con yeso, pero aquí buscamos es una alta fuerza iónica. Por eso el carbonato de calcio o el hidróxido de calcio. Después de mezclar e hidratar, cuando vaya a la fase de esterilizar, puedo suplementar con sulfato de calcio con yeso para evitar que se formen pegostes. Recordemos que el carbonato de calcio y el hidróxido de calcio se usan como agentes caotrópicos para que desinfecten, como también como agentes de actividad iónica en el sustrato, ajuste del pH. Pero el sulfato de yeso, lo que es el sulfato de calcio, el yeso, para evitar que se pegoste el sustrato, es decir, que haya formación de engrudos en el sustrato y que no termine siendo un bloque, sino algo flexible y de cierto grado de porosidad para el micelio. De allí en que su primer ensayo estableció una eficiencia del 77%. Ya continuando con lo que fue esta experiencia, a rendimientos de entre el 113 al 163%. Estos son los resultados de ese ensayo en lo que es una formulación tan práctica, en lo que el sustrato solamente requiere ser mezclado, hidratado y va directamente al sistema de pasteurización o esterilización con el que contemos para desinfectarlos. Aquí está el comienzo de la segunda cosecha y aquí tenemos presencia de la primera cosecha de portobelos. Vemos que no se pierde en tamaño en relación a la capacidad del sustrato y como ven, 4 bolsas equivalen a 1 metro cuadrado de superficie efectiva de fructificación. Eso es lo que a los aportes, estas son formulaciones que nos dan solución a la producción del champiñón. A lo que es el uso de la adaptación del método de Sánchez con borra de café y luego la método de García, pues logramos eficiencias de 1:1 al utilizar como turba la vermiculita, mezclada bien con turba o mezclada con borra de café y fibra de coco. A lo que es el crecimiento miceliar de estos trabajos, pues ellos se compararon tanto con el método tradicional como con el método de estiércol frío para tener premisas en lo que es la diferenciación de los diferentes métodos de producción de composta y poder nosotros comparar y replicar estos ensayos en establecer qué metodología para en donde yo me encuentre puedo implementar para producir mi propia composta y llevar el cultivo del champiñón. Si vemos, son materias primas que son accesibles y con las que nosotros podemos lograr un cultivo de champiñón efectivo, como con el método tradicional, de variedades como es el Grimsby o el champiñón del sol, y una sobreproducción con el portobelo. Esto es a lo que nos enfocamos con nuestro curso de cultivo de champiñón y fomentar las alternativas del trabajo en Latinoamérica sobre la fungicultura. Ha sido un gusto participar con ustedes. Preguntas, dudas, inquietudes.
Pues no, muchas inquietudes, como por ejemplo ir a cultivar. Esa es una de las mayores. Yo no sé por qué mi camarita se cerró, pero bueno, decirte que fantástico, fantástico, y para ponerlo en práctica sobre todo, ¿no? Esto ahí es que ponerlo en práctica porque da unos resultados fantásticos. Así es de que, pues cuando quieras, podemos cerrar nuestro programa, subirlo al canal y que nuestros estudiantes, pues no sé si tendrán todo el cerebro para hacerlo, solamente ahí te tendrían que buscar definitivamente para ese apoyo tan fantástico que tú les puedes brindar. Creo que es el camino en términos de cuidado ambiental. Así es de que, pues gracias, cuando quieras cerramos, dejamos de grabar. Yo me despido, queridos estudiantes, empresarios. Por favor, usemos todo el conocimiento que nos brinda la empresa Jonadvid desde Venezuela, un doctor que esperamos que en algún momento nos acompañe para hacer grandes producciones de todo tipo de hongos. Muchas gracias. Adelante, Eduardo, te puedes despedir. Gracias.